¿Qué tal algo que tiene nombre de vivo pero está muerto? Algo así como los árboles de Navidad, que parecen que están vivos, pero en realidad murieron o nunca han vivido. Este mensaje a la iglesia de Sardis también tiene esa misma temática. Se le llama vivo a algo que parece vivo, pero está realmente muerto. Si quieres aprender acerca de esta fascinante ciudad, la cual era la capital de un imperio en la antigüedad, quédate con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Continuamos con esta serie de Correo para ti. Y en esta ocasión estamos estudiando el mensaje a Sardis, una iglesia que tiene una reforma a medias. Aparentemente va a cambiar, pero realmente no llega lo suficiente. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Y qué podemos aprender acerca de la arqueología de Sardis? Bueno, esas y muchas preguntas las vamos a tomar a través de este programa. Para empezar, nosotros vamos a analizar dónde se encontraba la ciudad, qué importancia tenía. En este caso, estaba cerca del río Hermes, un río que conocemos por los mitos del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Qué podemos aprender acerca de la geografía de Sardis y de los mitos sobre la abundancia de oro y el rey Midas? La ciudad de Sardis era la antigua capital de Lidia, y esta ciudad pues pasó diferentes veces y en diferentes épocas en diferentes manos, primero por Ciro y después pasó a los romanos. Y esta ciudad pues se encontraba en un área que es un área también, un área sísmica, y fue una ciudad que fue atacada por varios terremotos en algunas épocas y fue destruida. Incluso dice Plinio que la ciudad de Sardis fue destruida como ninguna otra, y otras 12 ciudades en una noche fueron destruidas completamente. Y aunque esta ciudad quedaba cerca de un río que se llama el río Hermes y otro río que se llama el río Molos, estos dos ríos pues hacían que esta ciudad también fuera un lugar fértil. Y aunque esta ciudad fue destruida varias veces, necesitó ayuda del imperio algunas veces para ser reconstruida nuevamente. Ahora, esta ciudad era muy famosa en la antigüedad debido a que el río Hermes, y al igual que el río Molos, era un río que aparentemente, de acuerdo a las fuentes antiguas, poseía mucho oro. Y en el presente pues eso pues ya no existe, el río está prácticamente casi seco y es un río que en verdad no hay nada de oro ahora. Pero en la antigüedad, de acuerdo a muchas personas y de acuerdo a diferentes testimonios contemporáneos, esta ciudad tenía mucho oro en ese río se encontraba. Lo que hacía que esta ciudad pues procediera pues, aunque no era muy famosa por otras cosas, sí era famosa por el oro que poseía cerca de esos ríos. Y muchos mitos pues se desarrollaron para explicar por qué se encontraba tanto oro cerca de los ríos, y ahí se encuentra el rey Midas, un antiguo mito donde se mencionaba que ese antiguo rey que podía convertir cualquier cosa en oro que él podía tocar. Y estos mitos fueron desarrollados antiguamente para explicar estas cosas naturales y estos hallazgos del oro en estos ríos. ¿Qué acerca de la importancia política de Sardis como capital del imperio lidio? En la historia recordamos al gran rey Croeso, el cual tenía la capacidad de poder gobernar no solamente sobre esa región, sino también de forma marítima sobre regiones que llegaban e influenciaban hasta la misma Grecia. Uno de sus reyes más famosos y bien conocidos fue Creso, del cual hasta el día de hoy permanece un dicho tan rico como Creso. Se dice que él logró levantar ejércitos súper poderosos por la cantidad de oro que podía manejar, e incluso se dice que las armaduras de sus soldados estaban hechas de oro. Para los días de Juan, Sardis había perdido alguna de las grandes prominencias económicas que tenía.
También había sido conocida por sus árboles frutales y el culto a la diosa Cibeles, que tenía una relación estrecha con el culto a Diana que se llevaba en la ciudad de Éfeso. Durante la época romana, la ciudad de Sardis llegó a ser una ciudad muy prominente, tanto así de que se le dio el título de Neócoros, o guardadora del culto al emperador. En esta ciudad, por lo menos 4 diferentes emperadores llegaron a construir templos, entre ellos Augustos, el cual logró construir un templo, o permitió la construcción de un templo para él y para Roma al mismo tiempo. Calígula, Vespasiano, todos lograron construir templos, y había un templo particular que era doble templo, donde estaba un culto al emperador y otro culto a la esposa del emperador. Así que la ciudad de Sardis, desde el punto de vista histórico, fue una ciudad bastante importante, tan importante que inclusive dentro de la misma ciudad se construyó, se especula que siguiendo la idea de la ruta de entre Sardis y Persépolis, pero en esta vez entre Sardis y Roma, se construyó una avenida principal, una ruta principal, más o menos de 50 pies de anchos, en donde todo el pavimento, lo que se había hecho, era todo hecho de mármol. Así que ustedes pueden imaginarse la cantidad de la inversión que se hizo en esta ciudad. Quizás uno de los elementos más importantes desde el punto de vista histórico es que la ciudad tenía 2 actividades comerciales principales. Una era el teñido de alfombras y telas especiales para comercio, obviamente. Y la segunda es que debido al río que corría esta ciudad, que venía del monte Tomus, cerca, y traía justamente en el río, traía partículas de oro y de plata. Y fue en esta ciudad donde, bajo el auspicio de un rey lidiano llamado Croesus, logró separar justamente en una forma pura el oro de la plata, de manera que logró crear, y se le atribuye a esta ciudad, la creación o la invención moderna del uso de monedas. Fue él quien separó esto y comenzó a procesar, y como el oro tenía una pureza particular en esta zona, pues todo lo que producían era de gran valor. Por lo tanto, fue aquí donde aparentemente se inventó el uso de monedas. Así que nosotros tenemos monedas hoy en día en nuestras diferentes nacionalidades y países, tenemos uso de monedas justamente por la ciudad de Sardis. Es fascinante la historia del rey Midas. Había abundancia de oro. El electrum, una aleación entre el oro y la plata. Allí se acuñaron las primeras monedas, un evento tan importante que es algo así como la introducción de los cheques o las tarjetas de crédito. Antes del siglo V o VI antes de Cristo no había monedas. Las referencias que se hace a dinero en la antigüedad, ninguna de ellas implicaba monedas como las que nosotros conocemos hoy en día. Claro está, el valor de las mismas estaba en su contenido, en su peso, y no en el valor representativo como el que tienen hoy. Pero allí, ese gran reino, ese gran imperio que cubría esa parte oeste de Anatolia, colapsa ante el paso de Ciro. Ciro, el rey persa, que primero conquista esa región hacia el oeste, después hacia el este, llegando hasta Bactria, lo que nosotros conocemos como Afganistán, se convirtió en la segunda potencia aludida en la visión de Nabucodonosor, cuando Daniel la interpreta como el reino de los medopersas. Pero ¿qué podemos aprender arqueológicamente sobre Sardis, utilizando nuestros lentes arqueológicos sobre sus excavaciones y qué queda de esos días gloriosos? Si quieres aprender más acerca de Sardis, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te has quedado con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Te invitamos a ver los programas anteriores si no has tenido la oportunidad de verlos. Están accesibles en YouTube. No solamente los veas tú, sino compártelos con otras personas. Y también te invitamos a que le pongas like
a nuestra página en Facebook y también nuestro correo electrónico, a través del cual te puedes comunicar con nosotros. En esta ocasión continuamos estudiando la iglesia de Sardis. La misma era una gran ciudad importantísima. Ustedes podrán recordar la historia de los 300, aquellos que se enfrentaron al imperio de los persas mientras avanzaban, estos espartanos valientes. Al paso de los persas, ellos destruyeron a Atenas, quemaron a Atenas, y por eso se vengaron los griegos más adelante para quemar a Persépolis. Lo que muchos historiadores que se basan solamente en los clásicos y se hacen el centro en Grecia y no escuchan la historia desde otros ángulos, es que no reconocen que los primeros que atacaron fueron los atenienses y los griegos. Ellos quemaron a la gloriosa ciudad de Sardis y por lo tanto los persas estaban vengándose ojo por ojo y diente por diente. Y en este caso vemos que grandes e impresionantes ciudades fueron sacrificadas en llamas por el odio y la venganza de unos y otros. Pero ¿qué ha quedado hasta nuestros días? ¿Quiénes son los que han excavado a la ciudad de Sardis? Tendríamos entonces que ir a la historia de la arqueología. En la mayoría de los lugares de Turquía han sido excavados por alemanes. En los tiempos del Imperio Otomano, la relación cercana que había entre el Kaiser, entre Alemania y el Imperio Otomano, le daba facilidad a los mismos para excavar en territorio anatolio. Pero, ¿quiénes fueron los que excavaron a Sardis y que hemos preservado hasta nuestros días? Quizás la excavación más importante en la ciudad de Sardis, sabemos que fue conducida por la Universidad de Princeton. La Universidad de Princeton, bajo la dirección del Howard Butler, llegó a excavar uno de los principales templos de Artemis que existen hasta ahora, que se encuentra en la ciudad de Sardis justamente. Al mismo tiempo, también se han hecho otras excavaciones posteriores, donde se ha encontrado una sinagoga y se han encontrado otros templos, los cuales se especulan a qué dios, a qué deidad en realidad pertenecen. Pero es evidente que en esta ciudad el culto a la diosa Artemis era bastante prominente. Hemos visto ya ejemplos de este culto también en la ciudad de Éfeso, donde se han encontrado estatuas de esta diosa y se le asocia mucho con el culto a la fertilidad, para la fertilidad de los campos. Así que es una de las actividades más importantes que hemos visto de las excavaciones de Princeton. Y luego Harvard continuó también excavando y finalmente la Universidad de Cornell University también ha estado excavando, quizás ya el área más doméstica. Se ha encontrado restos de un acueducto que se hizo en una calle con 8 columnas, el templo de Artemis y una sinagoga que data de la era cristiana justamente. Tanto la Universidad de Princeton como la Sociedad Arqueológica de Escuelas Orientales han invertido mucho tiempo y dinero en la ciudad de Sardis para darle un poco de esa gloria que tenía en el pasado. Durante el primer siglo era una ciudad muy importante. No tenía la misma importancia que tenía en el tiempo de los lidios, como centro del imperio lidio, ni tampoco cuando estaba bajo el dominio de los persas, que era la capital de toda esa región durante el imperio de los persas. Pero permanecía siendo muy importante por su localización geográfica y por la abundancia de oro pluvial que venía desde el río Hermes. ¿Qué estructuras permanecen hasta nuestros días? Podemos ver el gimnasio, podemos ver la sinagoga, que es impresionante, esa estructura de basílica. También nosotros podemos ver el impresionante templo a Cibeles, con sus columnas inmensas, monumentales. También tenemos letrinas, tenemos tiendas con hasta los nombres de quienes trabajaban en esas tiendas. Algunas de ellas con nombres de judíos, con un tal Jacob, un Sabatati, tenemos a alguien que se llamaba como si fuera un sábado, tenemos carniceros, tenemos caravansí, tenemos diferentes artesanos que vivían cerca de la sinagoga y que aparentemente o evidentemente estaban asociados a la misma. ¿Qué podemos aprender acerca de lo que nosotros hemos preservado hasta nuestros días?
La ciudad de Sardis también ha permanecido esporádicamente excavada hasta el presente. Y lo que tenemos son algunos restos malmente visibles que se encuentran en la superficie de lo que era la antigua ciudad de Sardis. Y entre esos restos visibles se encuentran unos baños, incluyendo antiguas letrinas que se encontraban en la antigüedad. Tenemos murallas que mayormente datan del siglo IV y algunas de la época bizantina, que no tienen mucho que ver con el periodo del Nuevo Testamento. También tenemos otras ruinas, como por ejemplo el templo de Artemis. Es un templo que es uno de los templos más grandes que permanece sin excavar hasta el presente. Y tenemos algunos restos visibles de algunas columnas que fueron enderezadas en 1910 cuando una expedición norteamericana fue a ese lugar y encontró todas estas ruinas y ellos enderezaron algunas columnas. Pero en verdad el resto del templo, que aparentemente, de acuerdo a los estudios, es un templo de los más grandes que hay en la antigüedad del mundo griego, pues permanece sin excavar hasta el presente, debido pues a las condiciones políticas y sociales que se encuentran en ese lugar. Y entre otras cosas que se han podido encontrar, se han encontrado unos cibeles en la ciudad, baños, letrinas y otras cosas que muestran nada particular y solamente nos muestran que las personas pues eran socialmente iguales a nosotros, como vivimos en el tiempo presente. También podemos ver que había cierta comunidad judía en aquel lugar y algunos pues especulan que luego del exilio, cuando los judíos se esparcieron por todo en Asia Menor y por todo el antiguo cercano oriente, una de esas comunidades judías se estableció en Sardis. Y esto lo sabemos porque algunos de los pocos restos que también tenemos son de sinagogas. Y en estas sinagogas pues se han encontrado mosaicos, se han encontrado imágenes de menorá o de candelabro, que son una marca muy clara del judaísmo. Y esto nos muestra a nosotros que al menos había cierta población judía en la ciudad de Sardis. Otras dos estructuras importantes que se han encontrado en esta ciudad y que manifiestan la importancia política de esta ciudad es justamente la construcción de un gimnasio dedicado justamente a la parte deportiva, no gimnasio que sea en el sentido de no hoy en día como de una cancha de basquetbol y eso, sino de actividades, de ejercicios personales. Y aparte de eso, también conectado con esto, unos baños, estilos a los de la Odisea, con la diferencia de que estos baños eran surtidos justamente por el río que pasaba localmente y que lograba que hacer de ellos, que daba a entender de que la ciudad no era una ciudad de gente pobre, sino de gente con influencia política y con influencia monetaria, que estos baños solamente se construyen en ciudades importantes. Por lo tanto, tenemos estas dos estructuras que se han encontrado. Obviamente, esta ciudad tendría un ágora, que era un sitio de mercado principal, también tendría un teatro, pero las ruinas de estos no se han encontrado todavía. Para mí, una de las estructuras más impresionantes es la sinagoga. El ver el altar donde se guardaba la Torá, encontrar la mesa, que es notable ver la presencia de águilas, un símbolo pagano, pero en este caso está en reuso y está usado en el contexto de la adoración hebrea. Vemos que las costumbres ortodoxas en contra de las imágenes no eran tan fuertes, en este caso, en una sinagoga del exilio. Una comunidad judía que floreció por siglos. Era la diáspora, aquellos que permanecían con la palabra del Señor. Y notamos nuevamente que el poder del pueblo hebreo no radicaba en las espadas o en la capacidad política, y no solamente en su destreza económica, sino también en la Biblia, en la palabra del Señor, en la capacidad que ellos tenían de preservar las tradiciones hebraicas. Ahora en Sardis, nosotros podemos notar que esa comunidad acepta en grandes cantidades el cristianismo. Si quieres aprender un poco más acerca de esta profecía y cómo la misma se cumplió a través de la historia, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Hemos estado estudiando a la iglesia de Sardis,
pudimos ver las gloriosas y monumentales estructuras que tenía en la antigüedad y lo que ha sido preservado hasta nuestros días. Pero ahora nos vamos a poner los lentes de interpretación, los lentes historicistas, y podemos reconocer a un año muy importante, el año 1517, cuando se celebra el comienzo de la Reforma Protestante. ¿Qué implicaciones tuvo el hecho de que Lutero hubiese puesto en las puertas de Wittenberg aquellas 95 tesis en contra del romanismo? Desde la perspectiva historicista, Sardis está conectada con el tiempo de la Reforma. Y al estar conectado con el tiempo de la Reforma, Sardis o el periodo de la Reforma tiene una relación directa y especial con quien es el personaje principal de la Reforma, Martín Lutero. El camino de la Reforma también estuvo pavimentado por algunos eventos importantes en su vida. Quizás el primero de ellos es el sentimiento de insatisfacción que él sentía con sus ejercicios espirituales. O sea, a pesar de las flagelaciones diarias que él se autoinfligía, a pesar de la devoción, a pesar de la manera específica en que él llevaba adelante sus deberes en el convento, él no sentía la paz interior que había venido a buscar en el convento, no sentía el perdón divino. En medio de eso, uno de sus consejeros en el convento, viendo la manera como se sacrificaba para encontrar esta paz, decidió que Martín Lutero se dedicara al estudio. Y estando dedicado al estudio, él descubre las Escrituras y descubre en manera especial Romanos y Salmos. Y la manera como él lee Romanos y Salmos va a hacer un impacto específico en su mente que lo va a llevar a replantearse las visiones teológicas y las enseñanzas que él había adquirido por la tradición de la iglesia. También, como parte de su preparación, el convento le envía un viaje a Roma, donde él va a tener la oportunidad de llegar a Roma con la visión de encontrarse con la ciudad santa. Sin embargo, va a encontrar en la ciudad de Roma algunas características del cristianismo romano que no conjugaban con lo que él creía que debía ser la religión cristiana, que debía ser el comportamiento de los líderes de la iglesia. Él en sus estudios teológicos también empieza a descubrir algunas contradicciones entre las órdenes o los escritos papales y también en los escritos de los concilios y de los padres de la iglesia. Empieza a ver estas inconsistencias a la luz de todo lo que él está leyendo ahora en las Escrituras. Y este camino hacia la Reforma tiene su detonante cuando Texel, un monje dominico, y los problemas entre dominicos y agustinianos, monjes agustinos, era bien conocido en la época, y cuando Texel llega a Alemania a vender indulgencias. Quiere decir que este redescubrimiento que él tiene de la Biblia ha preparado el camino para que él se meta en una reforma. Lógicamente, él no entra en este camino de la reforma con intenciones de dividir la iglesia. Sus intenciones primarias es regresar a la iglesia, a la pureza del cristianismo y al mensaje que él va a encontrar en Romanos de justificación por la fe, y él cree que va a ser capaz de hacer eso. Y inmediatamente eso viene el tercer evento de la vida de Lutero importante en este periodo histórico de la iglesia que está relacionado con Sardis, es la ruptura con Roma. Él piensa que evidentemente él puede influenciar en una reforma en la iglesia, en una limpieza de la teología de la iglesia y de las prácticas de la iglesia sobre todas las cosas, pero descubre que no es posible. El 31 de octubre de 1517, él empieza este movimiento de reforma, aún sin ser consciente de lo que está empezando, cuando en la iglesia de Wittenberg él clava las 95 tesis de justificación por la fe.
León X, el Papa, cuando se entera de las demandas de Lutero en las 95 tesis, él piensa, este es un monje insignificante, así que no le da mucha preocupación, no le da mucho trabajo enfrentarse a las demandas de Lutero, y él simplemente las pone a un lado como insignificantes. Sin embargo, las conversaciones más tarde de Lutero con Cayetano, con el erudito Juan Eck, le van a abrir los ojos a León X de que las demandas de Lutero, las enseñanzas de Lutero eran realmente problemáticas para la teología de la Iglesia. La Iglesia Católica reaccionó de dos formas diferentes. Durante la época medieval teníamos a la Santa Inquisición, que se encargaba de mantener la doctrina pura de herejías. Aquellos movimientos gnósticos habían desaparecido, los reinos arianos habían sido arrancados, tal y como lo profetizaba Daniel, en aquel cuerno pequeño que arrancaría otros 6 cuernos. Y ahora, durante la Contrarreforma, se utilizaba la espada, indudablemente, los ejércitos. La Reforma fue salvada precisamente por la intervención de los otomanos en su ataque hacia Europa, quedando en las mismas puertas de Viena. Eso hace que el oprimir a los príncipes reformados se ponga freno y entonces haya un tipo de compromiso con ellos. Pero esa no fue la única forma entonces de poder reaccionar con la Reforma protestante. Comenzó un movimiento teológico. Tenemos que las interpretaciones preteristas de Rivero, que ya habían sido acariciadas a través del tiempo, pero de una manera más sistematizada, ver el cumplimiento de la profecía solamente en el pasado. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se veían como libros que simplemente hablaban del pasado. En el caso de Daniel, hasta Antíoco Epífanes, no creyendo que Daniel fue realmente un ser histórico del sexto siglo, sino alguien que utiliza como el seudónimo de Daniel para eso del segundo siglo. En el caso de Apocalipsis, bueno, Babilonia era Roma, la Roma imperial, y todo tiene que ver con la experiencia que estaban viviendo los cristianos durante el primer siglo. Después del primer siglo, nada que ver. Ese tipo de interpretación preterista tuvo efectos muy negativos. ¿Qué podemos aprender acerca de sus orígenes y las implicaciones que tuvo en el estudio de Apocalipsis? Las acciones de Lutero despertaron inmediatamente reacciones en la iglesia oficial de sus días, que hoy en día nosotros conocemos como la Inquisición. Lógicamente la Inquisición nosotros tenemos que entender que no es un evento que surge como un ataque o como una reacción único a la Reforma protestante. La Inquisición tenía muchos años de implantada. Vamos a encontrarla en la Edad Media contra movimientos que la iglesia oficial consideraba heréticos, como albigenses y valdenses. Y ya vamos a encontrar que Bernardo de Godonis va a escribir manuales de cómo llevar adelante la Inquisición, manuales que se van a respetar y que nosotros vamos a encontrar más tarde cuando la Inquisición es dirigida directamente contra los movimientos de la Reforma. De esta iglesia que en Sardis se nos describe, está comenzando a vivir, está comenzando a introducir una nueva visión de la Biblia, una nueva visión de la fe cristiana. Esta Inquisición la vamos a ver replanteada nuevamente contra la Reforma protestante en toda su intensidad. El objetivo era aniquilar o hacer desaparecer no solamente las personas que predicaban la Reforma y a sus líderes, sino también hacer desaparecer los escritos de los mismos. Y aquí entra a jugar un papel importante un movimiento que se conoce dentro del cristianismo, de la historia del cristianismo, como Contrarreforma. Y Contrarreforma viene a ocurrir como una reacción inmediata de la iglesia a la Reforma protestante. O sea, hay
inicia con los papas conocidos como papas reformadores, Pablo III y Pablo IV. Ellos llegan a percatarse que algunos de los reclamos específicamente en los comportamientos morales y éticos de la Iglesia, los protestantes tenían razón. Así que ellos introducen ciertas reformas que quieren hacer dentro de la Iglesia católica para tratar de contrarrestar los ataques protestantes. Pero quizás el movimiento de la contrarreforma está más claramente evidenciado en el Concilio de Trento, que se va a desarrollar desde el 13 de diciembre de 1545 al 4 de diciembre de 1563. Y en este concilio se introducen reformas importantes dentro de la Iglesia Católica, principalmente concerniente al clero, al comportamiento moral de los sacerdotes, obispos y diáconos, y a la manera como la Iglesia tiene que administrar la vida espiritual de la Iglesia. Sin embargo, cuando estudiamos el Concilio de Trento, nosotros nos damos cuenta que los reclamos principales del protestantismo, esto es, los problemas teológicos que los protestantes están llamando a la atención en la doctrina de la Iglesia y un llamado otra vez a regresar a las enseñanzas bíblicas, no se le presta atención en el Concilio de Trento, sino que toda la práctica de la Iglesia, todas las decisiones conciliares anteriores y todas las doctrinas que los protestantes estaban llamando la atención que tenían que ser reformadas, son mantenidas, fortalecidas y oficialmente votadas por el concilio. Dos ejemplos para que podamos darnos cuenta de esto. Primero, el concilio aprobó y decretó oficialmente la tradición como parte de la revelación junto con las Escrituras. Y también mantuvo su posición de que la salvación se alcanza no solamente por la fe, sino por la fe más las obras meritorias del creyente. Otra parte importante de la contrarreforma va a ser una nueva manera de leer las profecías apocalípticas del libro de Daniel y Apocalipsis, conocida como el preterismo. Y el preterismo, interesantemente, es una aproximación hermenéutica a la interpretación de Daniel y Apocalipsis que afirma que todas las profecías escatológicas se cumplieron en el segundo siglo antes de Cristo, esto es el libro de Daniel, y el libro de Apocalipsis, todas las profecías se cumplieron antes del año 70 en la caída de Jerusalén. El creador de esta aproximación hermenéutica, aunque vamos a encontrar entre los padres de la Iglesia como Eusebio de Cesarea algunas ideas preteristas, sin embargo el creador oficial moderno es Luis de Alcázar, un erudito jesuita, y la Sociedad de Jesús es parte integral y creadora de muchos métodos de la contrarreforma como una reacción a la lectura historicista protestante que señalaba al papado como el cumplimiento histórico de algunas de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es decir, que el preterismo es otro de estos ataques que la iglesia de Sardis, en su cumplimiento histórico en este periodo de la Reforma, está recibiendo en su intento de purificar la doctrina, de purificar las prácticas y la vida espiritual y moral de la iglesia. Este emocionante capítulo de la historia de la iglesia comenzó con Lutero. La Reforma tuvo momentos gloriosos, momentos muy especiales cuando se retornó a la sola Escritura. La reacción no fue de esperar, tanto violenta como muy sutil, con este compromiso teológico o interpretación teológica preterista. Pero hay también capítulos oscuros en este periodo. ¿Qué de los mismos? ¿Qué podemos aprender de ese mensaje que es para mí? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias.
Hemos llegado a nuestro bloque final de este programa de la serie de evidencias que hemos dedicado a las 7 iglesias. En el caso de Sardis, mencionamos la importancia que tiene la Reforma Protestante. Fueron muchas las experiencias bonitas, la traducción de la Biblia al lenguaje de las personas, el hecho de que se retomara la importancia en el centro del culto, no al rito, no a la ceremonia, sino a la predicación. Pero también hay capítulos oscuros. En el caso de la condena de los anabaptistas o la reforma que era radical, aquellos que eran perseguidos entre los mismos protestantes y algunos problemas que reconocemos en los Países Bajos, también en la reforma como ocurrió en Inglaterra, que no necesariamente fue por las razones correctas. ¿Qué podemos aprender acerca de ese periodo entre el año 1517 y el año 1798? El luteranismo no solamente se fortaleció en partes de Alemania, que era la base misma donde el luteranismo creció y se instauró al principio, sino que también se expandió a todas las regiones europeas, principalmente a sus vecinos inmediatos como lo que era conocido en ese entonces Escandinavia, que hoy en día conocemos como 3 países diferentes: Dinamarca, Noruega y Suecia. Es de marcar allí la labor de 2 hombres, Hans Tausen, y la traducción que él hace del Nuevo Testamento, y Olavus Petris, que en Suecia va a hacer avanzar la causa luterana al punto que Escandinavia, principalmente en estos reinos, el protestantismo va a convertirse en la religión oficial del Estado. También en Suiza vamos a ver nacer un nuevo movimiento protestante que va a avanzar lado a lado con el movimiento de Lutero bajo el liderazgo de Ulrico Zwinglio o Ulrico, o no sabemos exactamente cómo pronunciarlo en español, pero Zwinglio él reclamaba que había llegado a los mismos entendimientos de justificación por la fe y los reclamos de la Reforma separado de Lutero. Y en Suiza él va a iniciar este movimiento que se conoce como la rama reformada de la Reforma, que más conocido que Zwinglio inclusive van a ser Juan Calvino y Guillermo Farel, que van a iniciar en muchos de los cantones suizos esta reforma, esta nueva visión dentro del protestantismo. Es en Suiza también donde nosotros vamos a ver aparecer dentro de la tradición reformada una tercera línea de la Reforma que va a expandir el movimiento de la Reforma y los triunfos del movimiento reformado. Nosotros conocemos como la rama radical de la Reforma y es más conocida hoy en día como los anabaptistas. Conrad Grebel, un predicador que tenía relaciones muy cercanas con Zwinglio, va a llegar al entendimiento de que el Nuevo Testamento reclama que la reforma tenía que ser todavía más profunda. No bastaba una reforma soteriológica en el sentido de cómo la salvación es obtenida por fe y a través de la gracia de Cristo Jesús. Ellos reclamaban que habían otras prácticas dentro de la iglesia que también tenían que ser reformadas. Por ejemplo, el bautismo. Ellos dijeron, para ser parte de la iglesia, los anabaptistas creían, para ser parte de la iglesia tienes que ser un cristiano maduro, tienes que ser un cristiano que llegues a creer, que puedas entender el mensaje y aceptar libremente ese mensaje. Por lo tanto, ellos rechazan el bautismo de los niños. Eso es muy importante en la reforma radical. Y también ellos creyeron que la iglesia debe estar completamente separada de cualquier actividad del Estado. Y con esto ellos se separaban completo de la reforma, de la rama reformada de Juan Calvino y Zwinglio, que mantuvieron una unión estrecha entre la iglesia y el Estado. Y este pacifismo radical, la no participación de la iglesia en las decisiones temporales del Estado, los llevó a tener inmediatos problemas
no solamente con los católicos, sino también con los reformadores. Y vamos a ver que los anabaptistas, el problema anabaptista es que ellos quedan en el medio de dos fuegos. Así que esta iglesia que tiene nombre de vida, que es la iglesia protestante que está saliendo, tienes nombre de que estás vivo porque estás resucitando estas doctrinas, a la misma vez tienes todavía indicios de estar muerto, porque algunas de las cosas, de las prácticas que ellos mismos estaban tratando de reformar, se mantuvieron. Y los anabaptistas tienen que sufrir esa realidad, esa persecución en dos frentes, ¿verdad? Porque ellos rechazaban el bautismo de niños, rechazaban participar en el Estado y otras visiones radicales acerca del Nuevo Testamento. Más tarde vamos a ver cómo la reforma se va a expandir a la zona de Inglaterra con Enrique VIII, donde nace el anglicanismo. O sea, todos estos movimientos empiezan a expandirse a través de toda Europa. Vamos a encontrarlo en Escocia, en Holanda, en Hungría y en otras partes del continente europeo. Desafortunadamente, a pesar de que la reforma trató de introducirse, España quizás fue donde la reforma en Europa tuvo menos influencia. Y es de esperar por toda la manera como Isabel y Fernando, los reyes católicos, habían trabajado el gobierno de la Iglesia, la unión de la Iglesia y el Estado en los territorios españoles. Sin embargo, vamos a encontrar buenos reformadores que van a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo y, por ejemplo, nuestra amada Biblia Reina Valera, Casidoro de Reina, es uno de estos reformadores en España, donde también, aunque no con mucho fruto, el mensaje protestante trató de llegar a todos aquellos que seguían el cristianismo o que profesaban ser seguidores de Cristo. El mensaje del testigo fiel y verdadero es que tienes nombre de vivo, pero realmente estás muerto. ¿Qué tal de mí? Que tal vez yo he aceptado verdades de la palabra del Señor. Creo que estoy vivo. Voy a la iglesia, me gusta el sermón, me emociono, hago algunos cambios en mi vida, pero realmente esos cambios no son totales. Todavía muchos en la Reforma permanecieron adorando en el día del sol, costumbres como el bautismo de los niños. Y también en el caso de la transubstanciación, no se alejaron completamente de la doctrina romanista. La introducción de el preterismo en la teología, en la forma de interpretar las profecías. También la predestinación y otros problemas que reconocemos durante ese periodo. ¿Qué tal de mí? Que yo también he hecho compromisos. Yo también he hecho una reforma a medias. Yo tal vez digo que estoy vivo, pero estoy muerto. ¿Cómo se aplica el mensaje, el llamado que hace el testigo fiel y verdadero a mi vida? La iglesia de Sardis es la iglesia número 5 de las 7 que tenemos en el capítulo 2 y capítulo 3 en el libro de Apocalipsis. De esta iglesia se dice algo bueno, y es que esta iglesia ha soportado, ha salido, sus obras han sido fuertes y han sido buenas. Y de una vez el texto dice, pero tengo algo en contra de ti. Y es que tus obras últimas están mejorando, pero todavía dices que eres vivo, pero realmente estás muerto. Es como una iglesia que está surgiendo, progresando. Recuérdense que la iglesia anterior, la iglesia de Tiatira, es una iglesia que estaba espiritualmente muerta. Esta iglesia está saliendo, históricamente, si lo llevamos hacia la historia, saliendo de este problema de apostasía de la iglesia, está surgiendo, pero cuando uno sale de lo malo, uno no es 100% puro, uno todavía tiene rasgos, cosas que uno arrastra de estas prácticas malsanas. Y entonces la iglesia dice, mira, aunque has mejorado, no has mejorado como yo esperaba. A esta iglesia entonces se le dice, mira, si tú continúas avanzando, te prometo algo, tu nombre no lo borraré del libro de la vida. Y aquí tenemos por primera vez en el libro de Apocalipsis mención de este libro, el libro
de la vida. Y el énfasis no es que se escriba, no es que te voy a escribir. Al parecer ya estaban escritos y el énfasis es ser borrado. Y el borrar se debe a que practiquen el pecado. En otras palabras, el texto lo que está diciendo es, al ser parte, te escribí en el libro de la vida. Pero si no sigues siendo fiel a Dios, si no sigues manteniéndote, tu nombre puede ser borrado. El mensaje de Sardis puntualiza un estado de la iglesia entre vida y muerte. Vemos a esta iglesia protestante que está surgiendo con todo este fervor para tratar de reformar la vida espiritual, moral y doctrinal de la iglesia, pero que a la misma vez va a mantener ciertas características que dan indicio de muerte en su cuerpo. Ese mensaje es apropiado para nosotros hoy en día también. La historia nos ha enseñado que cuando nosotros vamos a retornarnos a las Escrituras, a la verdad de las Escrituras y a lo que las Escrituras enseñan en cada una de estas áreas, moral, espiritual y doctrinal, el cambio debe ser completo. Los anabaptistas llamaron la atención a ese punto. Los anabaptistas es un movimiento que nosotros deberíamos mirar con cuidado. En alguna manera hemos dejado de estudiar ese movimiento. Sin embargo, aunque no aún perfecto, ellos llaman la atención a una manera de leer las Escrituras que llevaría a una vivificación completa del mensaje bíblico. De la misma manera, nosotros cuando hacemos reformas en nuestra vida personal, deberíamos hacerlo en su totalidad, guiados por el Espíritu Santo, tratando de que el cuerpo que está muerto llegue a estar completamente vivificado por el Espíritu. En el mensaje que Juan le escribe a las iglesias en Apocalipsis se menciona que estas personas, habían algunos fieles que se encontraban en Sardis. Sin embargo, había otros que en verdad pues no estaban siendo muy fieles al Evangelio. Y ahí se muestra en ese mensaje una advertencia que a estas personas que no están viviendo conforme a lo que ellos pues tienen, pues Jesús va a venir como ladrón en la noche, es decir, va a venir repentinamente cuando no lo sepa. Y eso se puede pues ligar de una manera pues particular a Sardis, y no solamente a Sardis, sino a otras ciudades que se encontraban cerca, porque de la misma manera que ocurrían terremotos en la antigüedad, estos terremotos eran sin aviso, eran repentinos y podían ocurrir a cualquier hora. Y cuando esto ocurría, pues prácticamente destruir la ciudad casi por completo. De la misma manera, pues Jesús puede venir como ladrón en la noche, repentinamente, como un terremoto. Y si las estructuras o nuestras vidas no se encuentran afirmadas en la verdad, pues vamos a caer y vamos a destruirnos como ocurría con estas ciudades antiguas. Así que la única manera de remediar eso pues, es seguir el consejo de Jesús y es tratar de tener nuestras vestiduras blancas y mantenerlas blancas, como algunas de las personas en Sardis se encontraban manteniendo sus vestiduras blancas en aquel lugar. A veces nosotros pensamos y que es una aplicación moderna para nosotros, que nosotros pensamos que las posesiones, quizás la fortuna, quizás la fama, a veces nos hacen pensar que lo tenemos todo, pero en realidad no tenemos nada si no hemos escuchado la voz de Dios y seguimos los pasos de Dios. Es la idea falsa de estar en un Mercedes-Benz con todas las tarjetas de crédito, pero sin un solo centavo en el banco. La idea falsa de creer que lo tengo todo, pero al mismo tiempo no tengo nada. Ese es el mensaje de Sardis. Es un mensaje bastante negativo, un llamado completo al arrepentimiento. Porque mi fortuna, mi fama, mis posesiones me han hecho olvidarme de Dios y prácticamente distanciarme de Él e inclusive no sentir la necesidad de Dios. Por lo tanto, pienso que estoy vivo, pero en realidad estoy muerto. Uno de los capítulos más emocionantes de la historia de la Iglesia es precisamente el periodo de Sardis, pero también es uno de los periodos más decepcionantes. El potencial que había, las posibilidades de hacer una reforma total fueron llevadas a medias. Hay personas que mueren a medias, que comienzan una reforma, que comienzan con una energía, que tratan de hacer un cambio, pero a fin de cuentas
casi salvado, es completamente perdido. Puedes haber nadado, puedes casi haber llegado a la orilla y haberte levantado, pero si no llegaste al puerto, si las manos se cansan y te hundes en el lago, habrás muerto. Este mensaje es para ti. Jesús te está diciendo, yo quiero que llegues al puerto seguro. Nada, continúa, sigue hacia adelante. No permitas que los lazos con este mundo, las costumbres, las tradiciones, te aten. Haz una reforma total, una reforma radical en el nombre del Señor. Tú no puedes por ti misma. No puedes cambiar tu corazón, pero sí hay alguien que puede y que quiere cambiarte, que quiere transformarte. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. ¿Quieres aceptar que Él haga el cambio en tu vida? Si quieres que ese trabajo sea completado, continúa profundizando en la palabra. No se trata de una experiencia emocionante, se trata de una experiencia con las Escrituras. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Comparte tus peticiones, tus necesidades con nosotros, escribiéndonos. Yo quiero orar por ti. Quiero que aquel que comenzó la buena obra la continúe, la termina, olvidando lo que queda atrás y continuando a lo que queda adelante. Que Dios te bendiga.